pero para mí mi propósito es ayudar a que las personas tengan un camino un poco menos tropezado. O sea, digamos que el mío al principio fue un poquito bastante movido y difícil para mí como encontrar esa luz, pero yo sí me sentía como yo soy un desastre. O sea, mis papás confían en mí y yo hago esto, cuántos quisieran tener esta oportunidad, pero yo y me sentía muy triste y como muy decepcionada de mí misma. Como que yo decía, entonces buscaba un escape y el escape eran las fiestas y el trago. Porque antes de Sophie yo no sabía quién era yo. Tú me preguntabas, ¿quién eres tú? Y yo te decía, no tengo ni idea. Fui borracha, compré unas cuchillas. Yo fui y las compré porque me acuerdo de haber hecho eso. Después llegué a mi casa y yo decía, ¿qué pasaría? O sea, tu mente ya se va a lugares que no eres tú ni siquiera el que está pensando. ¿Qué pasaría si yo me muero? ¿A quién le importaría? Les doy la bienvenida a todos ustedes una vez más a Antesala Podcast, hoy con una invitada que, como muchas de las personas que se han sentado en esta silla, tiene un antes y un después en su vida, que a mi parecer es muchísimo más valioso también conocer no solamente ese después, sino también ese antes que ha llevado a que todo esto suceda. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a María Paula. María Paula, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá hoy y de contarles un poquito más de mí, de lo que pues se ve en redes y eso. Exacto, es que mira que hay algo muy particular y es lo que siempre intento recalcar, porque con este tipo de espacios lo que se busca es que precisamente no se vea solo lo que normalmente le mostramos a la gente en redes sociales, o los que te pueden conocer, o los que conocen a grandes rasgos tu historia, sino que hay más allá, que hay detrás de María Paula, que seguramente será una historia muy bonita, que ahorita nos vas a contar, de superación, por supuesto, como todos la tenemos. En este caso, María Paula además se dedica a algo que a mi parecer es muy bonito, que es el tema energético. Entonces, antes de que iniciemos de pronto conociendo un poquito más de tu historia, de quién era la María Paula de antes, pues quiero que le cuentes a la gente quién es la María Paula de ahora, a grandes rasgos. Bueno, hoy en día yo soy terapeuta holística. ¿Qué significa ser terapeuta holística? La terapia holística abarca la parte de mente, cuerpo y alma. O sea, integra todos tus cuerpos. Llevo dedicada a esto 100% ya hace 2 años. Hago lecturas de registros akáshicos, terapia de respuesta espiritual, y acompaño a las personas en sus procesos de transformación personal, y con mis mentorías también los puedo acompañar en ese equilibrio corporativo, pues por el background que yo tengo, con la parte también personal, para ellos tener una vida equilibrada. Eso es, digamos, que a grandes rasgos a lo que me dedico en este momento. Obviamente, ayudando ahorita a otras personas con transformación personal, supongo que todo esto habrá llegado en algún momento por tu propia transformación personal. 100%. O sea, yo me dedico a esto y es mi propósito. Yo lo digo, que a veces uno cree que el propósito tiene que ser algo muy profundo, pero para mí mi propósito es ayudar a que las personas tengan un camino un poco menos tropezado. O sea, digamos que el mío al principio fue un poquito bastante movido y difícil para mí como encontrar esa luz. Tuve mucha ayuda de muchas personas, terapias, psicólogos, psiquiatras, pero si tú tuvieras a alguien que te pueda dar la mano y acompañarte en el proceso para que esto sea más fácil, y yo puedo ser esa persona, o sea, eso para mí es... No necesito nada más como aparte de esa satisfacción que yo pueda significar eso en la vida de alguien. Claro, tal vez a partir de tu experiencia deseaste haber tenido en algún momento esa misma mano que de pronto tú ahorita puedes ser para otras personas. Total. Y tú mencionabas ahorita que hay una serie de situaciones difíciles, entonces remontémonos un poco a la María Paula de antes. ¿Quién eras tú? Cuéntanos un poquito de dónde eres, cómo fue el entorno en el que creciste. Bueno, yo soy de acá de Bogotá. Mi papá era francés. Mi familia, una familia muy tradicional en cuanto a enfocada al logro. Entonces tú tienes que estudiar mucho, ser profesional, sacar buenas notas, ser lo mejor que pueda hacer en cuanto al ámbito profesional, de papás muy tradicionales en cuanto a el estudio es todo. Todos estos valores que muchos yo creo que se pueden identificar con esto. Mi papá era francés, entonces su cultura era mucho más fuerte en cuanto a la parte afectiva y todo eso, pues porque culturalmente somos distintos en Europa que acá. Y mi mamá, pues yo era la chiquita. Mis hermanas tienen en este momento 60 años.
yo tengo 38, entonces había un gap muy grande. Claro. Y yo creo que fue como para ellos empezar a ser papás muy grandes de una niña que era muy diferente a mis hermanas. Mis hermanas eran juiciosas, becadas, todo hacían caso, súper lindas, súper dulces, y yo era un poquito diferente. Yo era un poquito, ¿por qué? Cuestionaba todo, rebelde, quería que me explicaran todo, ¿por qué? No hacía caso. Entonces fue, yo creo que retador para ellos, pero para mí también, como esa dinámica entre ellos y yo. Claro, igual pues lo normal de un niño y un adolescente en ese momento, ¿no? El cuestionarse, solamente que como no todos tenemos las mismas, de pronto la misma personalidad, las mismas actitudes frente a la vida, pues sí sería de pronto un choque muy fuerte, esperando también ellos, teniendo ellos unas expectativas de lo que ya habían tenido con sus anteriores hijas y tú intentando cumplirlas, me imagino. Sí, y yo creo que también de mi parte, como que yo quería atención de parte de ellos. Mi papá trabajaba mucho, o sea, mi papá, él hacía todo, nunca me faltó nada en cuanto a estudio y todo lo que tú puedas decir como acá en lo físico, nunca, o sea, él siempre dio todo, y mi mamá siempre también trató de estar lo más presente posible conmigo y acompañándome. Yo creo que, y es algo que yo digo mucho en mi terapia, es todo el mundo hace lo que puede con las herramientas que tiene. Claro. O sea, mi mamá, al ser una persona que creció con muchos hermanos, que estuvo en un internado con monjas, pues su mamá no fue una mamá que estaba todo el tiempo con ella, consintiéndola, todo esto. Entonces, ella sí hizo lo mejor que pudo, es una mamá excelente y la amo, obviamente, es mi mamá, pero sí, yo creo que eran mayores, entonces ya habían cosas que no, y además mis hermanas habían sido muy distintas. Entonces, yo esperaba mucha atención y yo no recibía mucha atención. Yo pasaba mucho tiempo a veces con la señora que nos acompañaba, o a veces esperaba mucha validación de mi papá. Yo creo que eso es algo como que ahora grande, en retrospectiva, digo, yo llegaba y le decía, saqué buenas notas, me decía, es lo mínimo, yo no espero menos, eso es lo único que usted tiene que hacer. Sí, pero como que yo buscaba amor, lo tuve, o sea, yo tuve una familia, yo no te puedo decir que era traumático, que yo, no sé, algo así como súper loco, no, pero entonces había ese choque todo el tiempo, y nosotros nos fuimos a vivir a Australia. Cuando nos fuimos a vivir a Australia, yo tenía 15 años y yo no hablaba inglés, pero no hablaba inglés era que no sabía decir ni hola. Y me fui para allá, yo los odio, o sea, típica adolescente, los odio, ustedes me están separando de pues, los amigos que tengo en Colombia, esto es terrible, horrible. Me metieron a un colegio jesuita, súper estricto, nadie, y yo me metí al baño a comer porque pues todo el mundo hablaba inglés. Y me hablaban y yo no les entendía. O sea, queridísimos todos, pero yo era como, Claro. ¿qué hablo? Bueno, después conseguí novio a los 2 meses y aprendí a hablar inglés. Entonces eso fue... El impulso. Eso fue una motivo, no sé. Pero entonces allá empecé toda la adolescencia allá. Allá es muy diferente acá. Allá hay mucho trago, muchas drogas. Allá no hay tabú. O sea, los adultos salen a un bar después del trabajo y la gente, porque acá digamos que todavía... Hoy en día no tanto, pero pues uno por el tema de ser colombianos nos han dicho como la droga en verdad es algo que nos han puesto un sello, que es algo que es con una connotación negativa, es algo que desde chiquitos creo que a usted le dicen usted no puede, se va a volver drogadicto, eso es para la gente que no es buena, todo eso. Y allá inclusive la gente de oficina ejecutiva sale y fuma marihuana y en las fiestas, o sea, allá es muy diferente culturalmente. Y a mí me tocó la adolescencia allá. Y mi mamá tratando como de cuidarme, mis papás no me dejaban, o sea, ellos eran muy restrictivos. Y yo creo que, y hoy en día con mi hija, entre más tú restringes a alguien y menos les das tu confianza también, o sea, en vez de dialogar, era más una educación a la antigua. Es como, usted hace lo que yo diga y punto, porque yo digo, y si no lo hace, tiene consecuencias. Si no lo hace, tiene consecuencias. A mí nunca me importaban las consecuencias. Yo no llegaba, me desaparecía. Yo empecé a fumar en el colegio porque vi toda la vida a mi papá fumar y yo decía, no, yo quiero ser como mi papá. Fumaba a escondidas. O sea, de verdad, la adolescente que nadie quiere tener de hijo era yo. O sea, pobrecitos ellos. Ellos se fueron y me dejaron viviendo sola a los 17 años allá. Yo le presté el carro a un amigo y lo dejó en pérdida total. En otra fiesta abrieron un hueco así en el apartamento que teníamos arrendado en la pared. O sea, yo en verdad, pero yo sí me sentía como yo soy un desastre. O sea, mis papás confían en mí y yo hago esto. ¿Cuántos quisieran tener esta oportunidad? Pero yo
y me sentía muy triste y como muy decepcionada de mí misma. Como que yo decía, entonces buscaba un escape y el escape eran las fiestas y el trago. Pero entonces es como en ese momento uno tan chiquito y sin las herramientas de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Y no teniendo a alguien que tuvo las herramientas de que viene y te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué le estás haciendo daño a tu cuerpo? ¿Por qué estás buscando situaciones? Literal, ir a buscar lo que no se te ha perdido. Sí, como que te orientara sobre lo que estaba bien o lo que estaba mal en el camino que podías tomar para solucionar eso que te estaba pasando a nivel emocional. Que también supongo habrá sido un efecto del hecho de esa sensación que tenías con respecto, pues tú me dices, te dejaron 17 años viviendo allá sola, entonces pues una niña de 17 años sola y en un lugar en el que precisamente se normalizan cosas que aquí de pronto no están tan normalizadas, aunque no significa que no ocurran, porque también es el problema de, sí, el mayor problema de muchos de los adolescentes, también acá, lo que pasa es que acá sí no lo normalizamos. Entonces, allá sí está normalizado, pues supongo que obviamente se veía mucho más, y tú venías de una familia acá, a pesar de que tu papá era de otro lugar. Entonces, no, súper tradicional, súper colombiana, o sea, claro. a mí y supongo que eso también te impactó a ti en el hecho de coger ese tipo de hábitos. No, digamos que mi mamá hizo un buen trabajo en cuanto al miedo con las drogas, porque yo creo que uno dice, no, si pruebo me vuelvo drogadicta, me vuelvo loca, pero entonces yo me fui al otro extremo con el trago. O sea, el otro extremo es que yo tomaba demasiado, y eso es algo que a mi mamá no le gusta que yo lo cuente, pero es la realidad. Y la realidad es como para explicarle a las personas que todos buscamos una forma de escape. Generalmente las adicciones, yo no era adicta al alcohol, pero las adicciones o los comportamientos autodestructivos, las personas que se cortan, las personas que meten droga, las personas que hacen cosas que de verdad saben que es algo que están haciendo en contra de su salud física, mental y emocional, es porque están buscando un escape o están tratando de llenar un vacío emocional o de sentir algo que sin eso no pueden sentir. Entonces, siempre hay algo que está faltando. Pero pues obviamente a esa edad yo no lo entendía. Fue tanto el como fuera de control que yo estaba para ellos, que ellos me devolvieron para Colombia, porque mi papá tenía que estar en otra ciudad por su trabajo, me devolvieron y yo llegué acá a donde mi hermana mayor, que tenía hijos chiquitos. Imagínate, o sea, es como las películas, llegó la oveja negra a quedarse, y entonces yo llegaba a horas terribles, los niños me verían borracha, o sea, en verdad yo digo hoy en día, qué carga estar conmigo, o sea, qué pereza que ellos tuvieran, y qué hacemos con ella, o sea, de verdad, ¿qué hacemos con ella? Sí. Me metí a la universidad acá, empecé, pero yo en ningún momento, algo que me pasaba mucho es que yo no tenía claro qué quería hacer con mi vida. O sea, como que yo decía, ¿qué voy a hacer? Si yo igual, todo el mundo me dice, pues porque igual mis papás decían, mira lo que haces, te damos oportunidades en las mejores universidades. En Australia me pagaron la universidad y no fui. O sea, la dejé paga y no fui. Entonces, muy mal. Pero era como, no tienes unas oportunidades y no las aprovechas. Pero yo me sentía así, súper decepcionada de mí misma, pero no sabía qué hacer. Entonces seguía haciendo lo mismo, escapándome, tomando fiesta, buscando como aprobación y amor en los novios. Entonces yo, pues porque era una forma como de sentir validación y pues como todo ese, no sé, atención que uno quiere o necesita para sentirse que uno es suficiente o que uno vale. Y entonces pues ese fue el proceso cuando volví. Claro. Y acá, si no es por mi hermana mayor, en verdad yo creo que yo no salgo de ella. Me sentó, me llevó al psiquiatra, me medicaron para la ansiedad, para la depresión. Resulta que tenía ansiedad y depresión. Y lo que te decía, yo me puse en situaciones acá, porque es diferente tú andar borracha en una ciudad como Adelaide, que es una ciudad pequeña en Australia, que andar borracha en Bogotá a las 3 de la mañana sola, una niña de 20 años. Porque yo me puse en situaciones en las que me iba sola en un taxi que cogía por la calle, me volvía caminando sola a las 3 de la mañana. Yo digo, Los Ángeles, Dios, el universo de verdad fue conmigo demasiado lindo, de pronto porque venía a hacer un propósito distinto y nunca me pasó nada más allá de, pues, no sé, nada grave, que me robaran o algo, pues, que uno diga, de verdad, no, me pudieron haber matado, violado, hecho cosas muy feas que uno ve que pasan en esta sociedad.
En ese tipo, pues digamos, hablemos un poquito de esa relación que tú tenías en ese momento con el tema del alcohol, que pues tú ahorita mencionabas como pues no era que tuvieras una adicción con el alcohol, pero básicamente cuando se convertía así en tu escape y que después encontraste la razón, que era tu depresión y ansiedad, que muchos precisamente no lo encuentran, no encuentran ese origen y precisamente por eso es que caen en cosas que se vuelve sí una dependencia, cierta dependencia para a nivel emocional controlar lo que tú estás sintiendo, como de pronto lo que te sirve como tu catarsis, que es básicamente en lo que se convierten muchas de esas sustancias, el alcohol, las drogas, lo que sea. En esa relación que tú tenías con el alcohol, sentías en ese momento que, porque ahorita tú me lo dices, como no era una adicción, en ese momento lo veías de esa forma o en ese momento para ti era algo completamente normal. No, en ese momento para mí era normal. En ese momento yo tenía amigas, una de mis mejores amigas, o sea, que me sentaban y me decían, tú no puedes seguir viviendo así, o sea, te vas a morir. No puedes seguir tomando de la forma que estás tomando, no puedes seguir saliendo de fiesta, porque yo creo que soy inteligente y por eso no sé, no perdí todas las materias, pero realmente para mí que yo sacarme buenas notas era como no tengo que pasar el semestre, pues porque si no mis papás me regañan, no porque quiero hacer algo en la vida, o sea, no era por mí, Sí. siempre era como por ellos, pues porque para cumplirles, pues porque si no era un problema, obviamente. Mm, pero no, yo no le veía un problema. Cero le veía un problema. Mi hermana, de verdad, mis hermanas llorando, me sentaban y como intervention, como en las películas. Era como, o sea, no puedes seguir viviendo así, porque te va, de verdad, que era fin de semana tras fin de semana. Yo lo veía súper normal. Yo decía, esto es una etapa. Ah, bueno, yo me fui de la casa de mis papás a vivir sola, porque tuvimos una discusión, ellos eran muy restrictivos en que puede salir hasta las 10 de la noche. Imagínate uno en la universidad, puede salir hasta las 10 de la noche. Ellos ya se habían devuelto a Australia, entonces yo me fui a vivir donde una amiga con mi perro. Le pedía, o sea, la mamá de mi amiga me daba mesada. O sea, todo mal. Mi papá me siguió pagando la universidad y pero eso yo creo que fue algo que me ayudó como a aprender a valorar muchas cosas que ellos hacían por mí y también a empezar a trabajar. Que yo dije, no, yo no me puedo parar. Y en ese momento mi cuñado trabajaba en agencias de medios y me dijo, yo te consigo una entrevista. Y yo fui a la entrevista y me contrataron en una agencia súper grande de medios y empecé a trabajar medio tiempo y a estudiar medio tiempo. Pero obviamente todo se iba a seguir en lo mismo. Sí. Seguir en lo mismo. Mi mamá sufría un montón. La niña estaba viviendo, yo vivía, me acuerdo que era un edificio bien, pero al lado había un caño. Entonces yo tenía que caminar hasta la autopista para coger el Transmilenio para irme a Chía, a la Sabana, donde yo estudiaba. Mamá le decía a mi papá, la van a matar, ella vivía al lado de un caño, la niña solita. Entonces, pero yo creo que eso me ayudó mucho como a aprender a valorar mucho lo que ellos hacían por mí y a empezar a trabajar y a ser responsable de alguna manera. Ahí digamos que mi hermana me ayudó, me pagó terapia, psicoterapia, con un doctor excelente, porque además además de que hacía esto, me conseguía unos novios pues que no me ayudaban a yo salir de donde yo estaba, sino que era peor, porque era más fiesta. Tuve novios que no sé, había uno que manejaba rapidísimo y pues o sea, no nos matamos de milagro, que era súper pues grosero, me gritaba, me trataba súper mal, pero yo me quedaba ahí. O sea, como que una serie de comportamientos súper autodestructivos que uno diría hoy en día, si tu hija está viviendo eso, le dices, oye, pon límites, tú vales mucho y tú no mereces que nadie te trate de esa manera. Claro. Pero entonces con toda la terapia, todo ese proceso con el que me ayudó mi hermana, pues digamos que logré estabilizarlo, pero todavía estaba muy perdida. Hasta que llegó mi hija. Entonces, yo digo, es un antes y un después de Sophie. Porque antes de Sophie, no sabía quién era yo. Tú me preguntabas, ¿quién eres tú? Y yo te decía, no tengo ni idea, no sé qué quiero hacer con mi vida. Pues me llamo María Paula, soy hija de, hermana de, pero no había nada que sí, que yo te dijera, esto es lo que me mueve a mí, esto es lo que me hace feliz a mí, esto es lo que me apasiona a mí. Y yo en verdad nunca me preguntaba cómo hacer cosas por los demás. Antes de llegar a ese momento, digamos, y
teniendo en cuenta esta misma situación de lo que sucedía contigo con el tema del alcohol, cuando llegaste a tener a tu hija, hasta ese momento permaneció ese, digamos, como que esa necesidad, por decirlo así, o anteriormente ya había pasado algo que te hizo a ti dejar de tomar, por ejemplo. Nada. O sea, fue el tener a tu hija. Fue en el momento en que ni siquiera había nacido ella, fue un momento en el que yo empecé a pensar qué tipo de mamá quería ser yo, si yo de verdad era un ejemplo para alguien. Porque yo decía, o sea, qué pena que esto que yo soy hoy en día, esta persona que yo soy hoy en día, y lo que te digo, hacer cosas por los demás. Tengo amigas que todavía son amigas mías, pero ellas me decían, tú no eras tan chévere en la universidad, o sea, tú no, tan chévere en el sentido, tú no eras una buena persona. Claro. ¿En qué sentido? Yo no le hacía nada malo a nadie, pero estaba tan ensimismada en lo perdida que estaba, que no me importaba si le pasaba por encima a alguien, si le quedaba mal a los que estaban haciendo un grupo de trabajo conmigo, que yo hoy en día, mira, yo no te quedo mal con absolutamente nada, porque ese sí es mi esencia, pero en ese momento como que estaba tan de verdad desconectada de mí misma, que a mí me dicen muchas personas, y es como hay personas que me saludan, que me dicen, ay, yo estudié contigo y vimos tal materia juntos, y yo no me acuerdo de nada, o sea, me hace sentir súper mal. Es como qué tipo de persona era yo en ese momento, que uno ni miraba a las personas con las que estudiaba, y amigas, una de mis mejores amigas, ella me dice, tú en verdad cambiaste mucho, porque tú pues sí eras chistosa, lo que sea, pero que uno te pudiera contar algo y tú quisieras hacer algo por uno o te preocuparas por lo que le pasara a uno, pues no eras así. Y en el momento en que nació Sofi, que tú me dices si hubo algo, no, que yo dijera como por tener un futuro mejor, por construir, no sé, hay personas que es, voy a enfocarme para construir carrera y construir patrimonio y sacar a mis hijos adelante. No, o porque quiero hacer una familia, cero que me motive. No había nada que me motivara realmente. Entonces yo la verdad creo, y porque creo en esto, que el universo, Dios, dijo, mire, o sea, ya es momento de que usted ya estuvo bueno, y ahí le mando lo que va a hacer que todo cambie. Porque yo, pues la verdad, Sofi, yo le digo a ella es la bebé más deseada del mundo y amada, pero en su momento yo no estaba planeando tener un bebé. Ok, claro, sí, no fue esperada, pero es muy deseada. Exacto. O sea, realmente el papá de Sofi era mi novio, con el que salíamos de fiesta todo el tiempo, con el que nos conocimos en la universidad. Yo no vivía con él, ni pensábamos en irnos a vivir juntos, estábamos muy chiquitos, teníamos 25 años. Y antes de que ya pasemos a ese momento de tu vida, que es después del nacimiento de Sofi, que viene como la parte bonita la parte más iluminada de tu vida, de la historia, si quiero saber de pronto en esas, digamos que esto es básicamente una de las situaciones por las que pasan muchos jóvenes, ¿no? Que de pronto siento es algo a lo que muchas personas, que a lo mismo que hablábamos, no es que lo normalicen, porque sí, acá de pronto se sataniza el hecho de que llegue una persona y sea adicta al alcohol, adicta a una droga, o a lo que sea, a cualquier hábito, a cualquier mal hábito, pero sí se normaliza el hecho de que los jóvenes tengan ese tipo de hábitos. Sí se normaliza de que un joven pueda tener ese tipo de hábito. Digamos que en ese momento en tu vida estabas pasando por esa situación que es muy compleja, que seguramente es muy difícil de salir de ahí, que lo que tú dices, ya tu hija llegó como la transformación que tú necesitabas y seguramente era la única manera en la que ibas a poder salir de ahí, de ese mundo, porque era lo que te iba a dar a ti la motivación. Pero antes de que llegara eso, porque no era solamente un proceso, no era solamente el proceso de la relación con el alcohol, era el proceso de una ansiedad, era un proceso de depresión. Entonces siento que todo eso era un cúmulo de cosas que debían tratarse de forma individual, ¿no? Algo de lo que pasó en esas situaciones, de pronto cuando tomaste lo que tú me dices, te pusiste en situaciones muy complicadas, de inseguridad, en los que te pudo haber pasado cualquier cosa, que afortunadamente no pasó, pero en algún momento en el que estabas en esa condición, estabas tomada, pasó algo que de pronto a ti en algún momento también te llevara a tener una experiencia reveladora, así no fuera el motivo de tu cambio, por ejemplo, que tú dijeras como, sí, se vivieron cosas, o sea, vi cosas muy densas y verme a mí dentro de ese mundo también pues era muy difícil. Total, o sea, y sobre todo en Australia. En Australia, la verdad, yo creo que fue desde un lugar de que querían confiar en mí y me dieron mucha independencia,
pero yo creo que uno también tiene, y lo digo hoy en día, por ejemplo, con mi hija, hoy en día hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, con lo que hablan, con cómo estar uno muy pendiente, porque tú no sabes. Yo tenía una mejor amiga en Australia y mi mejor amiga era gótica, que mi papá era francés y le decía gótica, o sea, al revés. Entonces ella era gótica y era un mundo súper oscuro, o sea, como que yo terminaba yendo a unos lugares que era súper miedoso, y ella tenía depresión también y ella se cortaba. Entonces yo veía esas cosas y yo decía, esto, o sea, yo me sentía un poco como en una película. Yo no sé si esto tuvo que ver o no tuvo que ver. Yo no sabía si iba a contar esto o no iba a contar esto, pero lo voy a contar. Y en Australia, algo que yo quiero resaltar con el tema del alcohol, más allá de que el alcohol sea nocivo para la salud, el tema de elevar la conciencia, cuando yo hablo de elevar la conciencia, es que cuando tú tienes la frecuencia alta y la conciencia en un lugar alto, estás conectado con tu alma y con tu sabiduría divina y con tu ser de verdad. Cuando te alejas de eso, empiezas a ser lo más alejado de tu realidad y de lo que tú eres realmente. El alcohol baja la frecuencia vibratoria. El alcohol el alcohol te lleva a unos lugares de inconsciencia que todos creo que alguna vez nos ha pasado, que no te acuerdas que viviste y que demonios, digo, pudo haber sacado o que pudiste haber hecho sin acordarte. En uno de esos idas de conciencia, que no me hizo cambiar del todo, pero sí fue un momento en que yo dije, creo que necesito ayuda. Yo estaba sola un domingo en Australia. Yo siempre los domingos eran muy tristes, y algo muy, muy característico de la depresión o de personas que están muy desconectadas es el miedo a estar solos. O sea, tú no puedes estar solo contigo mismo porque te sientes... no sientes paz. Yo hoy en día me quedo sola y soy la persona más feliz del mundo, pues, o sea, como tranquila, ¿sí sabes? Como en silencio con uno mismo. Porque cuando una persona está pasando por algo así de difícil, cuando se queda sola es que se da cuenta de su realidad. Porque no hay distracciones, porque no hay gente, porque no hay fiesta, porque no hay ruido, porque no hay cosas distractoras. Y yo, todos los domingos para mí eran horribles, porque no estaban mis papás, yo no tenía novio, y mis amigos, ¿qué amigos? O sea, los amigos de la fiesta, los amigos estaban en sus casas con sus familias. Entonces los domingos para mí eran horribles. Y ese domingo, yo no sé por qué, yo me tomé una botella completica, yo no me acuerdo muy bien. Y fui borracha, compré unas cuchillas, yo fui y las compré porque me acuerdo de haber hecho eso. Después llegué a mi casa y yo decía, ¿qué pasaría? O sea, tu mente ya se va a lugares que no eres tú ni siquiera el que está pensando. ¿Qué pasaría si yo me muero? ¿A quién le importaría? Sí, obvio, mis papás se pondrían muy tristes, pero yo no impactaría realmente la vida de muchas personas, porque como yo no hacía nada por otras personas, yo no tenía entonces yo decía, tenía 17 años. Y dentro de ese, me tomé unas pastillas que me encontré, me tomé toda la botella y me corté toda. Y mira lo que pasó, algo muy raro. Yo tenía un exnovio que se llama James, que era mi exnovio del colegio. Él y yo no teníamos ya nada que ver. Y él llegó ese domingo a mi casa. Y hay conserjes en los edificios allá. En ese momento habían conserjes que tienen la llave. Entonces él fue y le dijo al conserje, oiga, ella no me está contestando. Yo estoy seguro que ella está ahí. Algo le pasó. Por favor, ábrame porque usted me conoce. Ábrame porque yo creo que a ella le pasó algo. Y él fue el que me encontró y me llevó a la clínica. Y allá me hicieron pues todo. Yo no creo realmente que yo tenía la intención de morirme, o no sé, porque no me acuerdo. Pero yo sí digo que qué triste que a ti te tengan que pasar esas cosas por estar tan perdido. O sea, de verdad es como, yo lo veo hoy en día. Y después de eso, mi mamá, pues digo, uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Digo, no le vamos a contar a tu papá. Eso fue lo primero que ella pensó, porque yo creo que desde su, no sé si miedo de decir como, él va a pensar que yo soy una mala mamá, si ella pasó por esto, o no sé qué pensó, pero no le vamos a contar a tu papá, y mira lo que costó la cuenta de la clínica. Y mira, y a mí me mandaron un antidepresivo y un antiansiolítico allá en psiquiatría, en todo, pero yo sí ahí decía como, en verdad yo necesito ayuda. O
sea, desde ahí ya básicamente estaba diagnosticada la depresión y la ansiedad. Sí, ya estaba diagnosticada. Pero yo creo que también, por darle un poquito de crédito a mi mamá, es que antes mi mamá es mayor, o sea, mis hermanas tienen 60. Antes no existía o sea, no existía, puede que sí existiera la depresión y la ansiedad, pero como un diagnóstico, hoy en día yo creo que por tantos estímulos y tanta como saturación de tanta cosa también, nos lleva a nosotros a unos extremos emocionales, mentales, que hacen que sea más propenso a que las personas sufran de ansiedad o sufran de depresión. Y pues hay más estudios y todo, pues conocimiento. Entonces ella decía que esta niña de 17 años lo tiene todo, no le falta nada, ¿por qué va a tener depresión y ansiedad? O sea, ¿por qué? No entiendo. Entonces para ella, y ella nunca quiso como que se contara en la familia, pues porque eso era algo como malo. Entonces nunca fue como un tema de María Paula tiene depresión y ansiedad. Cero. Ya yo me volví a Colombia. Mi hermana fue la que me llevó al psiquiatra, me volvieron a medicar, después la psicoterapia, todo esto. Y hubo otro momento en Australia también, hubo unos momentos que yo decía, Dios mío, o sea, yo no me morí de milagro. Que de la borrachera me caí, ponle de unas escaleras desde allá arriba, como de 2 pisos, me caí hacia allá, o sea, las escaleras estaban acá en concreto y yo me caí hacia allá y caí de cabeza. Y me desperté en la clínica con una venda que me puso mi novio, así escurriendo sangre como una momia, o sea, yo solo me veía en el celular como así escurriendo sangre por todas partes. Y bueno, me cosieron la cabeza y todo, pero yo no me acordaba ni dónde estaba, ni qué fiesta estaba haciendo. Y así es como uno ve casos de, estaban en una fiesta y se trató de pasar de un balcón al otro y se cayó del 5.º piso. Pero no, a mí de verdad yo digo, mis ángeles y todo lo que me protegía era demasiado poderoso y demasiado divino. Y hoy en día lo agradezco todos los días porque amo mi vida y amo todo lo que estoy haciendo y todo lo que pasa hoy en día, me protegieron. O sea, pero de verdad, yo digo... Y tenías una protección grandísima, porque de todas estas situaciones, claro, cualquier cosa puede pasar cuando tú no estás en tus 5 sentidos, ¿no? Y esas son 2 de muchas historias muy locas. Desde un pensamiento hasta una acción que pudo haber sido tu peor decisión, ¿sí? Total. Y eso le pasa a muchísimas personas que después terminan arrepintiéndose, pero ya después, ¿qué? Y justamente por eso, y te preguntaba ahorita que si desde allá había un diagnóstico, es precisamente porque me surge, es la pregunta, que allá estabas medicada y llegas aquí, que es lo que tú dices, el tema con el alcohol ya fue cuando nació tú, pues cuando encontraste el motivo en tu vida para alejarte de esto, pero también tuvo que haber de pronto un proceso para manejar el tema de la depresión y la ansiedad, muy aparte de la relación con el alcohol. No, porque como mi mamá no creía en esto, o sea, yo como que era súper intermitente el tratamiento, como que a veces me las tomaba, a veces no, entonces yo no estaba medicada realmente. Como que en verdad creo que ella nunca interiorizó como ella tiene esto y hay que tratárselo. O sea, nunca pensaron, por ejemplo, en internarte ni para el tema alcohol, ni para depresión, ni para la ansiedad. No, mi hermana, es que eso sí fue chistoso porque fueron mis cuñados, mis 2 hermanas me sentaron y me dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque es que tú te vas a terminar muriendo si sigues así. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y mi hermana, de verdad, mi hermana es como mi segunda mamá. Ella todo el tiempo gordita, por favor, tú vales mucho. O sea, ella, todo esto no me lo decían mis papás, porque yo los entiendo. O sea, mis papás ya eran como, le hemos dado todo a esta niñita y lo único que nos pone es problemas. Ellos ya mayores, con una educación totalmente distinta. Sí. Entonces, para ellos eran como, en verdad, ya no más. O sea, sáquese buenas notas y saque su universidad adelante y ya no moleste más. Entonces, para ellos yo entiendo, hoy en día lo entiendo, en ese momento yo decía, ¿por qué no les importa? O sea, casi me muero y no le importó. Y me pasan, cuando yo llegaba en esos estados, yo me sabía en el teléfono de mi hermana, que yo decía, no, donde mi mamá, no me dejen donde mi mamá porque mi mamá me regaña. Entonces yo llegaba así a donde mi hermana con sus hijos chiquitos, o sea, qué pena. Y ella con su hermana, yo no sé cómo mi cuñado no le decía, oye, dile a tu hermana que aquí no llegue. Sí, claro. Porque en verdad que los niños, ¿qué ejemplo van a tener? Pero sí, la verdad nunca se trató, yo creo que como problema de alcohol, además que cuando tú mezclas antidepresivos con alcohol, eso es como una bomba atómica. Claro. Entonces no, y estuve medicada muy poquito tiempo. O sea, la verdad fue muy poquito tiempo y no, nunca se trató de esa manera.
Tú fuiste tu propia terapeuta. Sí. No, tu hija. Sofi fue como, bueno, llegué yo, así que ahí verás si quieres ser una mala mamá y seguir en las mismas o quieres sacarme adelante. Bueno, entonces llega ese momento en el que te enteras que estás embarazada de Sofi. ¿Qué es tu después? Sí, ahí comienza tu después, pero supongo que esa transición también es muy difícil, porque venías de una vida que era completamente difícil ya de por sí para ti, y llega este momento en el que sin querer, sin haber querido ser mamá, llega Sofi y te hace cambiar por completo tu mentalidad, por completo tu forma de ver la vida, pero ¿qué fue eso que primero se te vino a la cabeza o qué fue lo que primero sentías en ese momento al saber que estabas embarazada? Ahora otra vida dependía de ti y que ahora ya no podías seguir con la vida que tenías. No, ni siquiera, o sea, primero yo casi que me enteré cuando tenía como casi 4 meses, porque yo era súper irregular, entonces no sabía bien cómo, y yo en ese momento era novia del papá de Sofi, que pues hoy en día todavía seguimos teniendo una súper buena relación de amigos, pero en ese momento él y yo trabajamos súper cerquita, o sea, ponle acá y a las 2 cuadras trabajaba en una agencia. Entonces yo le dije a mi amiga de la agencia, a mí todo me está oliendo raro, acompáñame a Farmatodo, bueno, la droguería de ese momento, y vamos. Y me acuerdo que nos metimos en el baño de Macán, que era la agencia donde yo trabajaba, hicimos la prueba y yo salgo del baño y yo se la paso a ella y le digo, ¿eso qué quiere decir? Me dice, eso es positivo, eso es positivo. Y yo como, no puede ser, yo como que no lo creía. Y lo llamé a él y le dije como, oye, acabo de hacerme esta prueba en el baño, me hizo, ve y te haces ya una de sangre, por favor. Fui y me hice la de sangre. Y cuando me hice la de sangre, salió positiva también. No, los dos no hablamos del tema, o sea, como que él me acompañó, no se mencionó el tema como 4 días. Como que quedamos tan en shock, porque él y yo igual, no es lo que te digo, éramos novios, pero no era como que fuéramos a casarnos o irnos a vivir juntos. Y yo nunca había tenido ese sueño que casarme de blanco, tener la familia, la casa, el perro, que hoy en día lo tengo y lo amo, pero es como que nunca había sido mi sueño de chiquita. Yo no tenía un sueño en particular, la verdad. Pero cuando ya como que lo asimilé, algo dentro de mí, uno hubiera pensado, no, esta niña que trabaja en una agencia, que la pasa súper bueno, que no tiene responsabilidades, pues pensaría no tenerlo. Nunca se me pasó por la cabeza no tenerlo. O sea, fue algo como, yo no tengo ningún tabú en cuanto a ese tema. O sea, yo creo que cada quien, de acuerdo a sus creencias y a sus, más allá de implicaciones energéticas, religiosas, cada quien puede decidir lo que quiera decir y pues o sea, es respetable cada posición. Pero nunca. Pero no porque me diera miedo Dios, ni porque me diera miedo, no, porque no. Es mi bebé y yo lo voy a tener. Okay. Y el papá de Sofi también fue súper, ok, lo que tú decidas, yo te apoyo, dale, perfecto. O para mi mamá fue como mamá adolescente, yo tenía 25, mi mamá tuvo a mis hermanas a los 16 y a los 17, ella estaba casada, en esa época pues uno se casaba muy joven, pero yo creo que ella no vivió muchas cosas de su juventud por ser mamá, por ser responsable, porque ella fue muy responsable, la sacó adelante, estudió todo. Entonces yo creo que para ese momento para ella fue un shock y me dijo, no puede ser, no puede ser, te tiraste la vida. Para ella fue muy doloroso y fue otra decepción de María Paula para mi mamá. Mi papá, siendo francés, eres muy de, a los 18 ya son adultos, ustedes verán lo que hacen. Me dijo, es su vida, yo la apoyo. Él nunca me quitó su apoyo de que yo te dijera, yo no tengo con qué comer, con qué vivir. Mi papá, la verdad, y mi mamá, pues obviamente los dos. Y empecé con todo el tema de mi embarazo, pero yo tenía clarísimo que yo la quería tener. Mi mamá, pero se van a casar, y yo, no, o sea, como que yo nunca he sido de mentalidad tradicional. Yo decía, no, pues si no nos vamos a casar, porque vamos a tener una hija. Pues uno se casa porque se quiere casar y pues es como 2 temas separados. Entonces, mi embarazo no fue como el más suave, me dio muchas cosas, me dio vértigo, porque yo igual tenía todavía, ya no podía tomar, yo seguí saliendo, o sea, Sofi baila hoy en día como baila, yo creo que porque la mamá rumbió con ella, sin tomar, por supuesto, pues porque jamás le hubiera hecho algo a mi bebé, pero yo rumbié y seguí saliendo hasta que Sofi salió. Entonces,
no cambié tanto mi estilo de vida hasta que ella nació. Claro. Sí habían muchas incógnitas de dónde va a sacar para pagar. O sea, las matemáticas no daban. Yo puedo decir hoy en día que yo me ganaba $1.000.000 en Macán como ejecutiva de cuenta en ese momento. Eso era lo que yo ganaba. Pues saqué un bebé adelante con pañales, Claro. todo. Gracias a Dios mi papá me ayudaba con el tema de salud y por eso se pudo sacar adelante pues el parto y todo esto. Y nació Sofi y para mí fue otra vez estar súper perdida porque yo no me hallaba como en ese rol. O sea, como que es ser mamá, como que te importe más otro ser humano más que tú. Y ahí fue donde yo empecé a decir, ok, no soy el mejor ser humano, pues siendo objetivos, pero yo quiero ser la mejor versión que yo pueda ser para que ella tenga un ejemplo que seguir. Entonces empecé en esa búsqueda. Y y embarazada me pasaron unas cosas muy raras. Y yo creo que ella trae muchos dones también. Entonces, embarazada yo veía cosas, veía sombras, escuchaba cosas, veía luces. Yo creo que empecé a ver a los ángeles en ese momento y para mí era súper nuevo. Yo nunca había escuchado nada de ángeles. Como eso que uno escucha a las personas, pero nunca había sido un tema que yo dijera, cuéntame, explícame. Sí. Tengo mi hermana mayor, una de mis hermanas que vive en Estados Unidos, ella sí hablaba de los ángeles, entonces como que yo, ok, pero es como si me hubieran prendido un bombillito de qué hay, qué más hay, y empieza a buscar, entonces empecé a preocuparme por mi carrera mucho más, que en Macán amé, pero allá era pues un parche ir a trabajar allá porque es súper chévere, porque estás con un equipo súper joven y es un tema creativo y pues sí, el manejo de clientes como en cualquier lado es complicado, pero hasta altas horas pues uno se queda ya trabajando hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. Pero en ese momento con Sofi me tocó renunciar a Macán, que yo amaba ese trabajo y a la gente de allá. Pues porque yo me iba y Sofi estaba dormida, llegaba y Sofi estaba dormida. Y dije, no, tengo que estar presente para Sofi. Y empecé a crecer mucho en mi... Fue como lo que dicen que el bebé llega con el pan debajo del brazo, literal. O sea, empecé a crecer profesionalmente y a ganar mucho más y además a darme cuenta que yo sí era buena para muchas cosas. Y empecé a darme cuenta que a mí sí habían motivaciones como era muy buena vendiendo, era muy buena manejando clientes. Y ya el tema de las fiestas y todo eso era muy ocasional, pero normal, o sea, como cuando vas a un cumpleaños y... el papá de Sofi igual y yo terminamos cuando Sofi era muy chiquitica, entonces se convirtió en un tema, él siempre ha estado presente, pero se convirtió en un tema que igual Sofi vivía conmigo, entonces era María Paula y su hija contra el mundo, sí. Pues pero para mí eso no era triste, porque yo creo que lo que cambió en mí es que yo dejé de sentirme que yo necesitaba ir a buscar aprobación o amor o validación de alguien, porque igual ella siempre iba a estar conmigo. Entonces era como, ya nunca voy a estar sola y nunca me voy a sentir sola y no tengo que ir a buscar ni amor de un novio ni amor porque el amor de ella hacia mí va a ser incondicional porque soy su mamá. Claro. Entonces, ay no, me voy a poner a llorar. entonces ahí empecé a crecer y empezó a despertarse eso. Entonces aprendí de Reiki, empecé a trabajar con los ángeles, siempre como paralelo, profesional, corporativo, súper corporativo, y todo esto era como, me empecé a certificar como health coach en nutrición en el Instituto IIN de Nueva York, después me certifiqué como life coach, como health coach, como empecé a querer aprender y como que tenía otra motivación que era ella. Y tratar de ser, yo soy un poquito psicorrígida en que tratar de ser, si voy a hacer algo bien, y me di cuenta, eso fue después de eso, que si voy a hacer algo bien, lo voy a hacer 120% bien. Entonces era que la comida de Sofi, ya me volví que no comiera dulces, que yo no sé qué, yo solo orgánico, o sea, ya me fui al otro extremo, pero mal. Hubo una época en que ya mis papás me decían, íbamos a Estados Unidos y era, yo no voy a comer nada, sino vamos y compramos orgánicos, sin conservantes, o sea, ya eso tampoco es bueno. Entonces yo soy de extremos. Sí, porque la verdad era completamente diferente a lo que estabas viendo antes, pero siento que también es precisamente porque Sofi llegó y llenó ese vacío que tú tenías y ahora se te despertó otro instinto, por decirlo así. Pero ¿cómo es eso que después de que nace Sofi empiezas a ver sombras, luces, empiezas a sentir un tema energético si nunca antes habías tenido relación con esos temas?
Yo creo que sí, pero como yo no vivía ningún tipo de conciencia, pues para mí, porque ahora que después yo haciendo como memoria, ya a mí sí me pasaba a veces que yo sentía, cuando tú recibes información o cuando todos tenemos dones espirituales, todos tenemos una intuición, o sea, no es como María Paula es especial y por eso siente eso, no. De pronto llevo muchas vidas haciéndolo y por eso me acuerdo más de cómo hacerlo, pero sí me pasaba que yo, por ejemplo, decía, si voy a tal parte me va a pasar, o sea, como si alguien me lo estuviera diciendo y pasaba. Pero yo no era consciente porque no estaba como en ese modo de ser consciente de lo que me pasa y observar lo que me pasa en la vida. Yo creo que siempre estuvo ahí, pero nunca estuve lo suficientemente despierta y conectada para darme cuenta de eso. Yo creo que por eso igual también me salvé de muchas cosas, por todo lo que me ayudaban, digamos que todos los guías espirituales, los ángeles y todo esto. Pero Sophie trae, yo creo que dones de ella, porque lo que yo vi cuando la tenía en la barriga, yo hoy en día yo no veo de esa manera. Cuando te digo yo no veo de esa manera es porque tú puedes ser clarividente, clariaudiente. Hay gente que es medium, hay personas que ven a las personas desencarnadas y a los muertos. Yo no veo eso. Y cuando Sophie estaba en mi barriga, yo veía, o sea, es como si estás tú ahí y yo veo la sombra, así la sombra pasando, moviéndose acá. Yo hoy en día no, yo siento si hay cosas, yo recibo información, pero yo no veo este tipo de cosas, solo cuando estuve embarazada de ella. Pero gracias a ver eso fue que yo dije, yo quiero entender, quiero aprender. Empecé a aprender, mira, ahí sí fue como todo lo que no quise estudiar en la universidad. Yo me clavaba en todos los certificaciones, seminarios, pero todo el tiempo que no estaba con Sofía trabajando era hasta las 1000 estudiando y además era como si yo reconociera la información. Nunca antes me había pasado como con un tema de estudiar y aprender, porque igual por más de que sean temas holísticos o espirituales o lo que sea, tiene una metodología y es lea, aprende, valide la información, o sea, es mucho de tiempo y dedicación también. Y ponga en práctica. Por ejemplo, cuando Los Ángeles era ver cómo yo lograba recibir información de ellos y comunicarme con ellos, y la mente te empieza a decir, eso es mentira. Porque nuestra mente obviamente está condicionada por cómo te criaron y por el entorno. Entonces muchas veces nuestra mente nos dice, eso no puede ser real, eso no puede ser cierto. Ay, no, ahora resulta que se volvió espiritual después de haber sido como usted era. ¿Quién va a creer? Entonces mi mente como que me trataba de autosabotear, pero yo no, yo seguía y eso fueron 10 años. O sea, eso parece que fue ayer, pero fueron 10 años. Y lo que yo me daba cuenta, entre yo más aprendía y más mejoraba yo como persona, me descubría, me entendía y me conectaba conmigo, mejor me iba laboralmente, mejor me iba con las relaciones. Entonces empecé a hacer ese clic como entre más trabajo yo hacia adentro, más hay resultado afuera, que generalmente nosotros buscamos las respuestas afuera. Sí. Entonces en hacer, en buscar, y, por ejemplo, las terapias tradicionales puede que sean muy buenas para temas mentales como la depresión y la ansiedad, pero por ejemplo temas de eso es un poco como el síntoma, que tú estás deprimido y ansioso, pero ¿cuál es la raíz? ¿Qué es lo que te está generando? ¿Qué son cosas que tú necesitas sanar o liberar? Que se puede hacer es a través de una terapia como terapia de respuesta espiritual, o quién sabe si lo traes de otras vidas y lo estás viviendo todavía. Eso una terapia tradicional no te lo dice. Entonces ahí fue donde yo seguí tratando de entender, porque yo iba viendo como, era como si yo iba quitando capas mías de en verdad quién era yo de verdad. Hoy en día puedo decir que estoy muy conectada con lo que soy yo, y no tiene que ver con como lo que los demás esperan de mí, y ya no me importa, la verdad. Al principio salir a la luz, como salir del closet y decir que yo era terapeuta holística, después de que mi último rol fue Chief Operating Officer de una empresa multinacional. Sí, completamente diferente. Pues no es como, van a decir que me enloquecí. Sí. O van a decir que entonces, si me entiendes, como que uno lo juzguen o digan, no, claro, entonces para ella no fue suficiente llegar a lo más alto en temas corporativos, entonces ahora se va a volver hippie, y como que uno piensa mucho en qué va a pensar todo el mundo. Y si no me va bien, y si no lo hago bien, muchos como cuestionamientos, y a mí me costó mucho. Pues imagínate, van 10 años y hasta hace 2 años me dedico 100% a esto. Me costó mucho soltar la otra línea corporativa, que era muy linda y muy gratificante, y me fue muy bien, la verdad. Igual es que pues obviamente no todos tienen
la apertura a este tipo de temas que lo que tú dices son tan, creo que tienen tanto estereotipo, de pronto hay tan poca información sobre estos temas energéticos y como este campo que es mucho más difícil para las personas entenderlo. Y por eso me gusta que ya hayas mencionado el tema, por ejemplo, de las vidas pasadas, porque es justamente a lo que tú también te dedicas ahorita. Entonces yo sí quiero que aproveches este espacio, por ejemplo, nos cuentes a qué te dedicas en este momento y qué es eso cuando tú hablas, por ejemplo, de registros akáshicos. Bueno, las vidas pasadas, yo creo, primero lo que estabas diciendo, que no hay tanto conocimiento, yo creo que tiene mucho que ver, por hablar de Colombia, en que, pues digamos que acá prima el catolicismo. Yo soy católica, yo creo en Dios, pues como para aclarar, pero es que muchas veces nos hacen pensar que una cosa se aleja de lo otro. Sí. Ser espiritual no es que te arrodilles todos los días en la iglesia. Ser espiritual no es que andes descalzo con un palo santo vestido de blanco. Ser espiritual es conectar contigo, ser honesto contigo y dar lo mejor de ti hacia afuera y ser, de verdad, estar alineado con eso. Eso es ser espiritual. Y Dios es lo mismo, o sea, Dios trabaja en la misma energía que lo que yo hago. Sino que entonces muchas veces acá dicen como, uy, no, eso no es de Dios. Sí, porque es algo que no has escuchado. Pero ahí yo aclaro y lo explico. Pero sí, entonces el tema de TRE, terapia de respuesta espiritual, es una terapia que se hace a través de unos gráficos. Tú con esos gráficos y con un péndulo tú puedes recibir la información de tu yo superior. Por ejemplo, vamos a hacer una terapia a ti, entonces conectamos con tu yo superior. Tu yo superior es esa sabiduría, ese conocimiento, todo lo que está allá arriba de ti y de tu alma y de todo lo que tiene que ver contigo en esta vida que tú estás viviendo y de tus vidas pasadas. Okay. Todo ese conocimiento tú puedes revisar también tu subconsciente. Por ejemplo, acá en la Tierra tú pudiste, cuando naciste, te pongo un ejemplo, el día que tú naciste, entonces tus papás estaban teniendo una discusión porque no les iba a alcanzar, entonces iba a ser súper apretado, entonces íbamos a tener que estar súper pues cortos de recursos, y tú conscientemente no te acuerdas de esa conversación, pero tú estabas presente y tú pudiste haber programado algo y activado alguna programación de tu vida acá en la Tierra en torno al dinero y a la escasez. Ese es un ejemplo. Sí. Pero hay muchas cosas que pueden ir sucediendo en nuestras vidas que nos marcan, y muchas cosas que podemos traer de vidas pasadas. Hay personas, yo te pongo un ejemplo de alguien con la que yo hice una terapia una vez. Ella no conseguía pareja y era una niña linda por dentro, por fuera, profesional, que uno dice, ¿cómo está sola? Pues resulta que después, nosotros sabiendo el TRE y mirando, ella en otra vida fue monja, hizo votos de castidad, y fueron tan fuertes los votos que su alma hizo en esa vida, y ella lo hizo con tanto convicción y tanto amor y dedicación, que se trajo los votos para esta vida. Entonces su alma, por más de que conociera gente o lo que fuera, su alma decía, usted tiene unos votos y tiene que cumplir con sus votos. Entonces se puede limpiar. Entonces, para mí me parece muy lindo que yo pueda ayudar a las personas a limpiar todo ese bagaje que traen, que no saben que traen, porque uno trae el bagaje que su mente se acuerda. Pero imagínate uno además cargar con lo de vidas pasadas, sí, con lo de tu linaje, además de tu mamá, con un montón de cosas que no es de uno. O lo que te programó tu mamá diciéndote, todos los hombres, no a ti, pero todos los hombres son iguales. Entonces termina uno diciendo que todos son infieles, yo no sé qué, y ni siquiera es una creencia de uno, sino de la mamá. Sí. Todo eso se puede limpiar con TRE. Y lo lindo de la terapia, como yo la conocí, yo era súper escéptica, eso es otra cosa. Yo llegué a esta terapia porque mi papá se enfermó. Cuando mi papá se enfermó, a mí yo somatizaba todo. Entonces, mi papá lo internaban y a María Paula le daba parálisis facial. Mi papá le decían que el cáncer había vuelto y a mí se me llenaba la boca de ampollas. Como que todo lo que le pasaba a él, yo lo somatizaba en lo físico. Y la persona que me enseñó mis registros, que ya te voy a contar qué es, ella me hacía TRE. Entonces ella me limpiaba. Mira, era como, te lo juro, yo decía, esto lo tengo que aprender a hacer algún día. Porque ella me hacía la terapia hoy y a los 10 minutos se me quitaba lo que yo tenía físico, o sea, era tangible. Pues porque no es como que te dijeran, no, ¿cómo te sientes? No, físicamente se me quitaba lo que yo estaba padeciendo en ese momento como síntoma físico. Y ella me ayudó mucho y ayudó mucho a mi papá, que eso no sé si mi mamá, mis hermanas lo saben. Yo le pagué muchas terapias de TRE y él, en un momento nos hicieron despedir de él y después duró 6 años más.
Y yo me apoyé mucho en estas terapias y lo viví y yo decía, esto lo tengo que aprender a hacer yo. Y por eso aprendí a hacer TR. Y registros para mí, de todas las terapias, todas son muy lindas y todas tienen pero para mí es mi terapia. Porque los registros, yo llevo muchas vidas trabajando con los registros. Y si bien yo aprendí a Reiki, aprendí a ángeles, aprendí a diferentes técnicas y las hacía bien, yo nunca sentí como esto es lo mío. O sea, como esta es mi herramienta y esto es con lo que yo quiero ayudar a las personas. Como que lo sentía de alguien que yo lo aprendí. Uh-huh. Cuando yo conocí los registros y me senté con María Claudia a hacerme una lectura de registros akáshicos, ella me dijo, para mí hacía mucho sentido todo lo que ella me decía, aunque para la mente es muy difícil de entender. Mira, los registros es como el conocimiento, una biblioteca donde está toda la información de tu alma, toda, absolutamente toda. Presente, pasado y posibilidades del futuro. El futuro no está escrito, entonces no es como, pero está absolutamente todo. Tú puedes preguntarle lo que sea y los registros te lo responden. Pero es difícil para la mente, es como dónde está la biblioteca, cómo se abre, sí, claro. Mi mamá me ha preguntado que si uno entra como si fuera Google, o sea, pues porque como la carta astral claro, se hace sí. como en una aplicación, mi mamá es como, pero ¿cómo accedes a los registros akáshicos? Yo accedo a través de una oración que es canalizada por María Claudia y abro los registros akáshicos, uno siente algo muy particular, cada persona lo siente diferente. Cada persona recibe la información de una manera distinta. Yo lo recibo como si me estuvieran dictando. Cuando estoy recibiendo la información y estoy canalizando a través de los registros, esa es la manera en que yo recibo la información. Pero imagínate al principio, explícale tú a la mente que te están diciendo un montón de cosas y que esa información que tú estás canalizando no es tu mente inventándosela. Uh-huh. O sea, al principio yo era como, ok, y esta información, ¿qué tal que yo sea la que me la estoy inventando? Porque es lo que yo quiero escuchar. Pero era raro porque era información que nunca se me hubiera ocurrido. Entonces yo decía, ok. Y así estuve en terapias para mí sola primero y después María Claudia me dijo, tú te vas a dedicar a esto. Los registros a mí me mostraron que tú te vas a dedicar a esto y que tú eres un canal demasiado claro y que vas a ayudar a muchas personas con tu canal a través de los registros akáshicos. Y yo, VP en Rappi, o sea, yo como así, o sea, ¿y de qué voy a vivir? Pues como así que me voy a dedicar a esto. Y me costó mucho tomar la decisión de hacerle lecturas a otras personas. Porque una cosa era yo creer en la información que me llegaba para mí. Otra cosa es que tú me hagas una pregunta, le hagas, no a mí, a tus registros akáshicos a través de mí, de algo que te puede cambiar totalmente la vida, una decisión, algo muy trascendental para ti en tu vida. Y que mi mente decía, ¿qué tal que tú le des una información que no es y te le cagues la vida? Claro. No lo ayudes, sino que en verdad le hagas un mal. Sí, es una responsabilidad grandísima. Pero entonces María Claudia me decía mucho, ¿por qué te vuelves tan protagonista? Tú no tienes nada que ver con lo que está pasando en la lectura. Tú eres un canal. Tú solamente entregas la información. Tu mente no está interviniendo. Y lo difícil fue empezar, pero a medida que yo empecé hacer terapias, cada terapia, lo que generaba en la persona y la información que yo le entregaba hacía total sentido y era un cambio energético. Después me decían que se habían sentido sanados, renovados, revitalizados, porque eso hacen los registros. Por más de que yo te dé la información, es como si se abriera una energía que te sostiene, te sana y te da una luz para tu vida. Entonces, lo único que hizo que yo perdiera como miedo fue hacer terapias. Nunca he tenido una persona que me diga, mira, tu terapia no me ayudó, o lo que me dijiste, nada que ver, no hizo sentido para mí. Y eso que me dicen cosas, una vez le dije a una señora, que esto lo cuento siempre porque todavía no entiendo qué significó, me decían, dile que recuerde la meditación de las rosas de la tía. O sea, eso para mí ni tenía sentido ni estaba en orden. Y le dije tal cual lo que me dijeron. Esta niña se paró, me abrazó, lloró, me dijo que eso era lo que ella necesitaba en este momento. Todavía no me explico qué pudo haber sido la meditación de las rosas de la tía, pero para ella sí. Y eso es lo lindo, porque yo no tengo nada que ver. Yo solo te doy la información de tus registros. Esos son los registros akáshicos. Bueno, qué lindo, una cosa más por saber para todos nosotros.
¿Qué significa para ti todo esto ahorita en tu vida? Y ya, digamos, como para cerrar un poco el tema, sí me causa curiosidad de la María Paula de ahorita, viendo todo esto que ha pasado, viendo cómo fue tu vida antes, viendo cómo se transformó, porque es una transformación grandísima. O sea, lo que hacías antes no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacías ahorita, aunque probablemente en algún punto estuvo relacionado sin que tú lo supieras o fueras consciente de ello. Viendo todo este camino, la María Paula de ahorita, ¿qué le diría a la María Paula de hace un tiempo o cuál es tu posición en este momento sobre lo que transcurrió en tu vida? No, yo creo que, y la razón por la que lo cuento también, uno, porque yo creo que todo el mundo tiene que darse cuenta que todos pasamos por algo de oscuridad y todos nos sentimos perdidos en el camino en algún momento. Porque muchas veces tú ves las personas, y más hoy en día con redes sociales, que tú ves la vida perfecta, el matrimonio perfecto, toda la vida, y uno a veces dice, ¿por qué mi vida es así si el del otro? Y se compara. Claro, es una comparación Por eso yo constante. muestro, porque hoy en día puede que mi vida para mí es perfecta, puede que no sea perfecta para otras personas. Tengo un esposo que amo y que soy demasiado feliz con él, con el papá de Sophie, que así no tengamos una relación de pareja, me la llevo demasiado bien y somos todos, nos dicen en el colegio, la Modern Family, porque vamos todos juntos, con la novia de él también súper bien. Como que yo digo, mi vida no tiene drama, no tiene cosas así como... Antes era al contrario, o sea, todos mis días eran una telenovela. Yo no sé si es porque yo necesitaba esa acción o esa emoción. Hoy en día mi vida es muy tranquila y soy muy bendecida en muchos ámbitos, y más porque ahorita puedo, digamos que, trabajar en lo que me apasiona, en lo que me hace feliz, y además me pagan por hacerlo. O sea, puedo igual mantener a mi hija haciendo esto que quiero hacer por el universo y por las personas. Pero lo que yo le diría a mi María Paula de antes, o a una persona que esté en una situación difícil, es como, de verdad, no te dejes, no pienses, no te compares uno con los demás, y entiende que parte del propósito de lo que nosotros venimos a vivir acá a la tierra es a descubrir qué venimos a hacer acá a la tierra, que nuestra alma escogió unas lecciones específicas. Entonces, cuando tú estás allá arriba, tú dices, ok, yo voy a venir a aprender de esto. Seguramente yo tenía que aprender de amor propio, seguramente yo tenía que aprender que yo no necesito que me validen afuera el amor para yo dármelo a mí misma y querer salir adelante. Que Sophie me ayudó, pero es así. Tú no tienes que estar buscando afuera lo que tú tienes adentro, las respuestas. Y eso es para mí también lo principal. Siempre el trabajo es hacia adentro, siempre. Cuando tú estás haciendo las cosas por ti y buscando qué me pasa, por qué hago esto, cuidas tu salud, cuidas tu mente, cuidas con quién te relacionas, cuidas tus relaciones, cuidas tus espacios. Cuando haces todo eso, eso es hacia adentro. Créanme que afuera es como si todo se empezara a poner en su lugar por arte de magia, porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo empecé y hice el clic. Y cuando a mí me pasan cosas afuera, siempre vuelvo hacia adentro. ¿Qué hice yo diferente? ¿Qué estaba yo? ¿En qué me estaba equivocando yo? Y siempre la respuesta está hacia adentro. Siempre. Bueno, pues María Paula, muchas gracias por compartirnos, por un lado, tu historia, tu experiencia de vida, pero también por llenarnos de un poquito de conocimiento, de cosas que seguramente para muchos, como lo hablábamos, será difícil de entender. Algunos se mantendrán muy escépticos frente a estos temas, que eso es normal, es común, que yo creo que te habrá pasado muchísimas veces. Pero pues también siento que estos espacios son muy valiosos para eso, para conocer otras formas de ver la vida, conocer otras posturas, conocer temas diferentes que muchas veces sin saberlo llegan en el momento en el que más lo necesitamos. Y si acá ustedes están viendo esto, seguramente lo necesitan. Total. Generalmente a uno le llegan las cosas cuando uno está listo para recibirlas. Y tú creo que tú me contaste que habías escuchado hace poco a alguien hablar de los registros, y justo llegué yo como a la semana. Sí, justamente hace poco había estado leyendo sobre ese tema de registros akáshicos, que me pareció muy curioso, como todos, y por eso te lo digo por experiencia propia. En un principio se mantiene el escepticismo porque pues es algo de lo que tú nunca has escuchado, entonces sí, en algún punto llega uno a ser escéptico. Cuando comienzas a leer un poquito más, pues parece interesante. Justamente estaba leyendo, pero sí necesitaba ampliar mi conocimiento sobre eso, y me pareció muy curioso por eso, porque llegó en el momento en el que justo había escuchado hablar de eso, que jamás en mi vida lo había escuchado. Total, yo antes de haber llegado a María Claudia, jamás en mi vida, porque uno Reiki, ángeles, lo escucha. Yo también, antes de que no estaba preparada, nunca había escuchado que eran los registros akáshicos.
pero igual si quieres saber más, después te cuento más, o pues si quieren saber más, me pueden seguir en Mapi Holística en Instagram y ahí pues yo subo muchas cositas explicándoles de todo este tema. Claro, para ampliar el conocimiento y para también a los que de pronto se interesaron un poco sobre lo que habló aquí María Paula, pues para que también vayan y vean lo que ella tiene ahí por compartirles. Por el momento, pues gracias por habernos acompañado aquí, por haber hecho parte de este episodio de Antesala Podcast. Ay, gracias, me encantó la conversación. Muchas gracias por la invitación. A ti.